que les traigo el día de hoy, esta palabra de Dios. Vamos a orar al Señor. Póngase de pie, por favor. ¿Por qué? Porque siempre les digo que nos pongamos de pie. Yo sé, prima, que te cuesta trabajo ahorita, pero el Señor te va a sanar, Nancy. ¿Dónde estás, Nancy? Te va a sanar y el Señor te va a hacer libre. Yo le pido a Dios diaria por eso, y no somos uno, somos muchos. Vamos a orar al Señor. ¿Para qué? Para que esta palabra llegue como Él ordena, sí, con todos los medios necesarios para, sí, que tenga fruto. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, que nos ministres el día de hoy. Sé tú, Santo Espíritu de Dios, de lo que oyes del Padre, de lo que oyes del Hijo, danos hoy. Abre las puertas del cielo para que sea ministrado el discernimiento y la sabiduría del Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso del Hijo de Dios. Sí, precioso Padre, precioso Hijo, aparta todo espíritu inmundo que no venga a causar gloria, a provocar gloria y discernimiento, y que tenga como objetivo distraernos del propósito que tú tienes para hoy, el día de hoy. Gobierna, precioso Hijo de Dios, en todo en nosotros. Bendito sea tu nombre. La gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Esta prédica la tenía ya platicada. Sabía que teníamos que tocar este punto para unos amigos muy queridos de allá de Apan, Hidalgo. Me decían, ¿cómo vamos a orar? Es algo bien importante. Yo siempre recuerdo mi desarrollo como hijo de Dios, y siempre voy a enfatizar como hijo de Dios, porque la palabra de Dios en el libro de los Hechos nos dice que nos empezaron a llamar como cristianos, pero su Hijo nos hizo hijos y herederos, coherederos del reino de Dios. Entonces, como hijos de Dios, recuerdo bien ese desarrollo, y hemos tenido etapas altas, bajas, pero el Señor por su misericordia nos ha traído con vida. Y decimos, ¿cómo voy a orar? Y yo creo que mi primer enfrentamiento con la oración, sí, para el Señor y el clamar, fue cuando, unos meses después de que llegamos a esta iglesia, por aquel año de 1990 aproximadamente. Y sí, bueno, pues me acuerdo bien que gracias a Dios por la vida de mis maestros, que ya tenía conocimiento de cómo orar para ahuyentar al maligno. Me acuerdo bien que vivíamos en una casa muy grande, que hasta la fecha, sí, ahora es de mis hermanos, pero era la casa de mi papá. Y atrás había chiqueros, y había fierros, y a todo se parecía a un monstruo. Ya saben cómo somos los niños. Bueno, cuando éramos niños, ¿no? Ya no. Sí, y empecé a tomar seguridad en el Señor, y me iba hasta el fondo, y me ponía pegado a la pared, y decía, ahora sí, a ver qué se me aparece, porque tengo el nombre del Señor, y en su nombre voy a reprender cualquier obra del inmundo. Y ya sabía cómo. Y algo muy importante, y enfatizo, en las congregaciones actuales y en las cosas que se están deformando, nos hablan de unciones, de ministrar, pero lo primero es saber cómo comunicarnos con el Padre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta prédica se llama Cómo orar. Vamos a dividirla en esta sesión y en la que sigue. Vamos primero a acudir al significado de orar. Para los hebreos significa intervenir, juzgar o mediar. El juzgamiento viene, ¿por qué? Porque cuando uno comparece para orar, compareces delante de Dios. Ahorita vamos a ver las instrucciones que Dios nos va a dar. Y el juzgamiento es si en un juicio intrínseco que tú caes. ¿Qué es un juicio intrínseco? Mire, ¿qué es un juicio intrínseco? Por sí mismo. Es el juicio que tú te haces, ¿verdad? El juicio intrínseco, el interior. Ese juicio tú lo haces para comparecer con Dios a orar. Tú te analizas y vienes al Señor y te presentas con un juicio para exponerle. Y sabemos bien que dentro de las obras del Señor, ¿qué tenemos? Sí, el arrepentimiento, el creer para obedecer y confesar ¿qué? El pecado. Y cada vez que oramos, intrínsecamente nos analizamos para exponernos delante de Dios y entre tantas cosas pedir perdón por lo que hemos hecho, por lo que hemos pecado contra Él. Recordemos bien que el hombre peca contra Dios y a su semejante y a su prójimo únicamente lo ofende. El pecado es contra Dios. Únicamente se puede pecar contra Dios y nada más.
Vamos a, sí, también abundar en decir que orar significa conectarnos con Dios. Cada vez que una persona ora, se conecta con Dios. Sí, en la Biblia, sí, dentro de lo que el Señor nos da a conocer, necesitamos estudiar. Bueno, vamos a Génesis 4:26, por favor. Caleb, ¿me apoyas? Génesis 4:26. Dice, y Set también, sí, a Set también le nació un hijo y llamó a su nombre Enos. Entonces los hombres empezaron a invocar el nombre de Yahweh, el nombre de Dios. ¿Por qué sustituimos la palabra Jehová? Porque no es una palabra correcta a la traducción. Su nombre es Yahweh, es Dios, es el Padre eterno, sí, es Adonai, es Elohim. ¿Ok? Bueno, sí, es el momento que empezar a clamarlo. Vamos a Génesis 20:17. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Aquí nos registra la primera vez que Abraham ora a Dios. ¿Y qué dio como fruto? Que sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. No voy a abundar sobre esta historia porque no es el momento. Vamos a ir a Éxodo 15, del 1 al 18. Vamos rápido porque este tema está bien amplio. Aquí tenemos un modelo de oración a cargo de Moisés, cuando el Señor ya los había sacado de Egipto y había manifestado sus obras. ¿Ok? Entonces vamos a dar lectura rápida. Nada más es una simple ilustración. Nos vamos, Caleb, entonces Éxodo del 15, versículo 1 al 18. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dieron: cantaré yo a Jehová porque sea magnificado grande. Ha echado al mar el caballo y al jinete. Sabemos bien que hasta hay una alabanza, ¿verdad? Jehová es mi fortaleza, mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó a la mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron y descendieron las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré los despojos, mi alma se saciará de ellos. Saciaré mi espada, lo destruiré a mi mano. Soplaste con tu viento, lo cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab se sobrecogerá temblor. Se encobardará todos los moradores de Canaán. Aquí vemos una oración de acción de agradecimiento y exaltación por las obras del Señor cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Sí? Vamos a 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. No la voy a tocar, es mucho. Aquí Ana, que es la madre del profeta Samuel, pide a Dios ¿para qué? Para que la sane y sea fértil, y producto de esto nace Samuel. Dios se los dejo de tarea que lo lean. También tenemos, y esa es otra tarea para que lo lean. Ya saben que pueden repetir la grabación que subimos hace rato en la noche.
Primera de Reyes 8:22, sí, a el 34, en donde Salomón, una vez terminado el templo que comenzó y que era propósito de su padre David, ora a Dios para que se engrandezca y aparte de eso decreta y hace una serie de cosas hermosas en el conocimiento del Señor. Pero bueno, es tanto que no lo vamos a leer, únicamente lo estamos citando. Ok, vamos a las enseñanzas del Maestro. ¿Quién es el Maestro? Cristo, Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Y aquí vamos a encontrar dos tópicos de la oración. Vamos a Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que allá tienen su recompensa. Aquí que tenemos un cómo no orar. Ya nos dijo cómo no orar. Sí, de forma que que sea en lugar de que sea una oración, sino una condición de exhibirse. ¿Estamos de acuerdo? Sí, aquí ya viene una indicación del Señor. Dijo el Señor, y cuando ores, te está ordenando cómo orar. No hagas esto. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te lo recompensará en público. Aquí está la instrucción de cómo orar. Algo muy importante, vamos a desglosar. Vamos a desglosar. Ya saben que las palabras que le dan significado a las oraciones se llaman ¿qué? Elementos normativos, porque norman los conceptos. ¿Estamos de acuerdo? Mas tú cuando ores, aquí ya está dándonos el Señor la orden. Cuando vayas a orar, entra en tu aposento. ¿Cuál es el aposento? El lugar donde reposamos. Y cerrada la puerta, o sea, cierra la puerta para que estés solito. ¿Sí? Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Ni siquiera sabemos bien que el Señor nos da la virtud por su Santo Espíritu de orar sin abrir o exaltar o que pronunciar palabra con volumen. Pero te dijo, cierra la puerta y entra a tu aposento y ora a tu Padre, en lo secreto. No te mandó a que fueras omiso en volumen, ¿verdad? Te mandó a que nadie te oyera. Bueno, vamos a leer. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¿Cómo ve el Señor nuestra oración? Ya nos reveló el Hijo de Dios. ¿Cómo ve la oración? ¿Cómo la escucha el Padre? Cuando la hacemos en secreto. El Padre es Padre de discreción. Es algo muy importante. Miren, hermanos queridos, amados. Ustedes saben que cuando alguien nos da un detalle y nosotros queremos hacerlo por amor, lo hacemos de forma discreta, ¿verdad? No agarramos y decimos, tómate. No. Que Dios te bendiga. Rapidito, ¿ah? ¿O no? Eso se llama discreción. Y es un don. Y las personas que son discretas gozan de ese don. Y es una personalidad hermosa que se desata en cualquier individuo. El Padre, ya nos dijo el Señor cómo escucha a los que le oran en secreto. ¿Estamos de acuerdo? Y cierra tu puerta, que es que nadie te escuche, más que el Padre. Yo, en lo personal, cuando oro con mi esposa en las noches, lloro en las noches con mi esposa, lloro en la mañana con mi hijo Francisco. Cuando llevo a mi hija a la escuela también oro con ella. Oramos en comunidad, en comunión. Ahorita vamos a ver esa parte. Pero lo hacemos de manera
que nuestra boca pronuncie y también se cumpla el poder de los decretos que el Señor nos da cuando hablamos. Seguimos. Mateo 18, 19. Vamos a Mateo 18, 19. Otra vez os digo, vamos desde el 18, Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra sea atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ya vimos en la anterior exposición que el poder que nos da el Señor de atar y desatar es a través de lo que pronunciamos por la boca. Obviamente tenemos el recurso del poderoso nombre del Señor, ¿verdad? Seguimos con el 19. Y otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Vamos a volver a leer de nuevo el 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ya encontramos una modalidad diferente de orar. Encontramos la modalidad primera que nos dijo el Señor en Mateo 6:6. Ora al Padre en privado. Y encontramos también la modalidad de orar, ¿sí?, entre más de uno, que son dos. ¿Estamos de acuerdo? Ya es orar en unidad. Vamos a el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cómo era este modelo de oración? Unánimes, esto es, todos en el mismo propósito. Acabamos de terminar de alabar al Señor. Y ahorita nos levantamos, ¿para qué? Para orar. Y lo hicimos de forma unánime y en un mismo propósito. ¿Estamos de acuerdo o no? Se cumplió este modelo. Sí, y con ruego. Señor, te rogamos que nos escuches. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a, vamos a ver si es Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene y no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vamos a hacer un paréntesis para señalar. Aquí acabamos de encontrar dos recursos. ¿Qué es un recurso? Ya dijimos, ¿qué es? De lo que echamos mano, ¿para qué? Para ayudarnos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dijimos? Si se está incendiando algo aquí y yo tengo una cubeta de agua, voy a tomar el recurso que sabemos que el agua apaga el fuego. ¿Sí? ¿Quién es nuestro recurso para guiarnos en la oración? El Santo Espíritu de Dios. Y ahorita vamos a dividir el tema de hoy para señalar lo que vamos a estudiar hoy de lo que vamos a estudiar la siguiente sesión del próximo domingo con la voluntad de Dios. Vamos hoy a estudiar la oración en intimidad, para que la siguiente semana estudiemos la oración en unanimidad. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces vamos a buscar en este momento a la oración en intimidad. Vamos a orar a Dios, no se paren por favor. Señor Dios Todopoderoso, queremos aprender de ti, precioso Hijo de Dios. Espíritu de Dios, abre las puertas del cielo y del almacén de la sabiduría y la inteligencia del Padre, del Hijo y el conocimiento de todas las cosas de Dios. Enséñanos a orarle al Padre en intimidad, como así lo dispuso el Hijo de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor para comenzar esto. Vamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9.
Antes bien, como está escrito, va a ser del versículo 9 al 13. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído que oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuál va a ser nuestro primer auxiliar y guía en todas las cosas de cómo vamos a orar al Padre? El Santo Espíritu. Y nosotros ya hemos explorado en sesiones anteriores que quién toma lo del Padre y lo del Hijo para darnos. El Espíritu Santo. Acabamos de orar para que el Espíritu de Dios nos dé la sabiduría y la inteligencia del Padre. Si somos tan dependientes de Dios y necesitamos todo de Él, que hasta para poder orar ocupamos del Santo Espíritu. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Vamos a ir. Vamos a regresar a Mateo 6:6. Para que esta prédica para mí es increíble. Mas tú, cuando ores, entra a tus aposentos y cerrada la puerta, ora a tu Padre. ¿A quién vamos a orar? Al Padre. Que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en lo público. ¿Qué entendemos? Que aparte que nos va a oír en lo secreto y está en lo secreto, ¿cómo contesta el Señor? En público. Y no se nos olvide que uno de los objetos de ser hijo de Dios es dar testimonio de Él. Es un testimonio de fe. Y ese testimonio de fe se va a transmitir a través de la contestación del Padre en lo público. Cuando alguien note, ¿y qué pasó? Simplemente mi Padre me contestó, aquí me tienes. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a Mateo 6, 26 y 32. ¿A qué voy con esto? Quiero hacer un paréntesis. Hace mucho tiempo, en nuestro andar, hemos visitado diversas iglesias. Cuando hemos oído diferentes oraciones. Y mucha gente empieza, te alabamos Señor, te alabamos Señor, y es algo que no tiene fin. Mucha gente dice, yo oro 2 horas al día. Si nos hemos puesto objetivos aquí en la iglesia de orar, les soy honesto, yo oro, decimos, si vamos a orar de 7 a 8, yo entiendo que vamos a orar en ese lapso, por si nos atora o atrás algo, pues de 7 a 8 en cualquier momento de ese, ¿no? Preferentemente con la intención de empezar a las 7. Pero si muchas veces hay gente que dice o que quiere hacer un concurso de ver quién ora más tiempo. Y si somos honestos, llega un momento que dices, repito, o nada más oro y se me acaba la materia de la oración y ya oré. Y nos queda esa duda, ¿verdad? ¿Sí? Y luego nos quedan cuestiones de duda. ¿Por qué razón? Porque cuando oras por alguien, dices, y no me sé su nombre. Pásame su nombre. ¿En qué? Si habitación del hospital está. Y con sus apellidos. Y su domicilio. ¿No es cierto? ¿Ustedes creen que el Señor ocupa tanto dato? Sí, cuando nosotros empezamos a pastorear esta iglesia, y digo que está mi hermano Roberto y mi hermana Erika no me aprendía su nombre, pero sabemos bien que se puso un poco delicada de los pulmones. Llorábamos por usted
y de repente, y luego que somos medio, después de COVID, ve que nos da crisis de memoria. Le decíamos, Señor, te pedimos por la salud y que restablezcas a la esposa de mi hermano Roberto. ¿Por qué razón? Porque no me acordaba su nombre, hermana, pero cuando está el Señor, sí, que regrese ya resucitado y está con los apóstoles en uno de los últimos momentos, ¿qué le dice a Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, le contesta, pastorea mis ovejas, ¿verdad? Y le hace 3 preguntas iguales. Y en la tercera le dice al Señor, Pedro, ¿me amas? Y le contesta, Señor, tú lo sabes todo. Y cuando tengamos duda de cómo pedir, simplemente, Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces, ¿sí?, mi corazón y por quién te estoy clamando. Y hoy ya no se me olvida su nombre, hermano, gracias a Dios, ya lo conservo. Pero usted es la esposa del hermano Roberto y el Señor sabe por quién estamos clamando y por quién estamos intercediendo, y así es el Señor. Y luego cuando oramos por una enfermedad queremos decirle al Señor las instrucciones, sí, en materia de anatomía, medicina. Simplemente podemos ver en el libro de los Hechos que cuando hay sanidad, el Señor la decreta y la sanidad llega sin mayores precisiones, porque el Señor lo sabe todo. Y confíe que el Señor lo sabe todo. Simplemente nos manda a orar, nos manda a interceder. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura a su codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabéis que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Es muy difícil que le digamos al Señor, Señor, no me voy a afanar por el día de mañana. Si a veces oramos para que la perturbación de la necesidad con la que venimos a congregarnos no nos distraiga del objetivo de escuchar la palabra de Dios y alabar su nombre, porque estamos preocupados por qué vamos a comer. A veces nos preocupamos hasta por que vamos a llegar a hacer un quehacer, ¿verdad? Pero es muy difícil no afanarse. Yo creo que es muy difícil alguien que entre los que nos estamos congregando el día de hoy no se afane por lo que va a pasar el día de mañana. Es muy difícil, yo no puedo. ¿Alguien de ustedes puede? El Señor te manda no afanarte, pero como soy vulnerable, le digo, Señor, mira, Padre, no puedo con esto, Señor. Me preocupo por lo de mañana, por lo de que pasado. Señor, tengo un juicio muy fuerte, muy fuerte, ¿verdad? Yo en lo personal, de mucho dinero que llevo para mi patrón. Le digo, Señor, de repente se me amarga la existencia pensando en este juicio. Ten misericordia de mí y déjame descansar en ti. Quiero depositar en ti mi preocupación. Ayúdame a no preocuparme por el día de mañana, porque eso significa no afanarse. Yo les digo que así lo hagan. Es difícil desprenderse de esa carga para no afanarse, pero con el Señor podemos. Amén. Vamos a seguir leyendo. Vamos de nuevo a Mateo 6:6. ¿Por qué no vamos a descartar esta palabra y de aquí vamos a partir nada más a puntos direccionales? Porque el Señor es como nos está ordenando orar. Y veremos que esta oración es más que completa y basta. Y de aquí sale para todo. Ok, Mateo 6:6, otra vez. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en lo público.
Y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Palabrerías. ¿No está hablando de palabras de qué tipo? De las que son infladas. De esos discursos que se oyen muy bonitos y a veces atraen y seducen a los inconstantes. ¿Pero qué? Que no sirven, ya nos dijo el Señor, ¿verdad? Y nos está hablando de que ellos son ¿qué? Gentiles. Ya nos está revelando de que hay gente que ora y es gentil. ¿Ya se dieron cuenta? Como los gentiles que oran. No es necesario llegar y estar repitiendo palabras infladas, sino simplemente pedirle al Señor. Con palabras cortas, porque el Señor, ¿qué dijimos? Todo lo sabe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Demos gracias a Dios por esto. Vamos a seguirlo. Sí, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidas. El Señor no es la persona a la que le vas a encargar un mandado y tienes que anotarse con un papelito para que no se le olvide. El Señor lo sabe todo y está enfatizando la palabra de Dios, que Él conoce todo. Simplemente basta con decir: Señor, observa mi necesidad, Padre. Observa todo lo que me hace falta, Señor. Padre, ten misericordia de mí. Ten misericordia de los que amo. Ten misericordia de mis hijos. Ten misericordia de mis hermanos de sangre y de los que con los que me congrego. Ten misericordia de cada uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo oro en la mañana, cuando yo oro en la noche, oro con mi esposa, nos sentamos ahí en la orilla de la cama. Esa es una oración en común. Oramos al Señor y le pedimos: Señor, no me voy a adelantar, vamos a seguir ahorita metemos esa parte. Vamos a Mateo 6, 9. Aquí viene la orden y la dirección del Señor para cómo debemos de orar. ¿Sí? Vosotros pues oraréis así. O sea, nos dijo, si tú mandas y le dices a tu hijo: a ver, tú vas a barrer así. ¿Qué es? Una orden. ¿Ya mandó? Pues vosotros oraréis así. Así nos dijo el Señor que tenemos que orar. ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero, sabemos a quién nos dirigimos: al Padre. Fíjense qué cosa tan hermosa. El Señor se avanza en su enseñanza. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo hijos y coherederos del reino de Dios. Pero esto lo consagró y lo consumó en la cruz. Pero desde antes ya nos está anunciando que nos va a hacer ¿qué? Hijos. Porque recordemos que la creación no eran hijos, sino simplemente eran siervos de Dios Altísimo. Pero Él nos hizo hijos. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En ese momento el Señor nos está ordenando exaltar al Padre. Cuando empezamos a orar, vamos a decir: Padre. Y ahí es donde viene esta oración de cada quien. Padre, bendito sea tu nombre, santificado sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Te amamos, te alabamos, te exaltamos, Señor. Y todo lo que su corazón dé al Señor, sin que caiga en vanas repeticiones, porque así lo ordenó el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Sí, venga tu reino. Qué cosa tan importante. Venga tu reino. Yo les platiqué como testimonio que el Señor empezó a cambiar mi vida cuando me presenté ante al Señor y le dije: Señor, yo te quiero obedecer, tú gobiérname. Cuando le dice al Señor: venga a tu reino, es porque le estás pidiendo al Señor que Él te gobierne. Venga a tu reino. ¿Es muy claro o no? Venga a tu reino, Señor. Sí, vamos a decirlo de otra manera. ¿Cómo lo diríamos de otra manera? ¿Quién me da un ejemplo? A ver, Blanquita, ¿cómo le dirías al Señor: venga a tu reino? ¿Sí?
¿Quién más quiere aportar un ejemplo de cómo le diría al Señor, venga a tu reino? Así unos términos bien mexicanos. Señor, tú mandas en mi casa, Padre bendito. Aquí el que manda eres tú, Señor. Nos glorificamos en que tú gobiernes, en que tú mandas. Aquí tú mandas y nosotros te obedecemos, Señor. Tú mandas sobre mí, sobre mi esposa y sobre mis hijos. Y lo que tú digas es lo que se ha de hacer, Señor Dios Todopoderoso. Enseñoréate, Señor, de mi casa y los que viven aquí. Y de todo lo que hay aquí, porque todo es tuyo, Señor Dios Todopoderoso. Vamos a orarle, Señor. Vamos a decirle, a ver, venga, vamos a orar un poco, vamos a hacer un poco de ejercicio. Vamos a decirle a cada quien, Señor, tú mandas en mi casa. Tú mandas, Señor, sobre mis hijos. Tu autoridad es la que se obedece. Señor, tú eres soberano sobre todo, Señor. Y te pido, Señor, que ninguna cosa pase en este hogar sin que tú sí lo hayas mandado, Señor. Tú gobiernas, Señor, y eres el digno de gobernar. Y te vamos a obedecer, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor, porque Él manda, Él gobierna. Seguimos, hermanos. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Además, ya me brinqué todos mis apuntes, ya estamos libres. Sin acudir de ir a esta palabra, porque la he multicitado, vamos a el libro de Génesis, capítulo 3. ¿Qué pasa ahí? A ver, Caleb, ayúdanos, Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, desde el versículo 1. Voy a leer 6 versículos rápido y me explayo a explicar. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, ¿sí? La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto no podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En este último versículo 5, ¿qué dijo la serpiente a la mujer? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y el mal. Le sugirió cosa distinta a lo que Dios había ordenado. ¿Cierto o no? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para cazar sabiduría. Y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿A quién obedeció la mujer y el marido? Hasta la serpiente antigua que se llama Satanás. Y ese es nuestro adversario. ¿Sí? Entonces en ese momento dejó de establecerse el reino de Dios para que se estableciera el reino de el enemigo. Porque los que el Señor había creado y tenía protegidos, y como dijo el pastor Germario, había presupuesto para todo, prefirieron ¿qué? La desobediencia, y empezó a reinar, sí, como dice Pablo, el Dios de este siglo, ¿no? O sea, el Dios del mundo. Porque el Señor hizo la tierra, sí, y toda su creación, y Él es el dueño, pero el dueño del mundo es Satanás. Y en ese momento empezó a gobernar, pero aquí en Mateo capítulo 6, el Señor nos ordena que le digamos al Señor que se haga su voluntad en la tierra, así como en el cielo. Nos está revelando el Señor que toda la voluntad del cielo es la voluntad del Padre. Y le está pidiendo que le roguemos, porque cuando estamos pidiendo al Señor se le pide y se le ruega. Y cuando se le pide se le ruega porque el Señor es el Altísimo. ¿Sí? Nos está ordenando el Señor que le roguemos al Padre que gobierne, ¿qué? La tierra, así como gobierna el cielo. ¿Sí? Vamos a orar otra vez. Señor Dios Todopoderoso, ¿sí? Gobierna en mi casa, Padre. Gobierna sobre todos los que sí habitan en mi casa.
sobre mí, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre todo lo que hay en ella. Gobierna, Señor, sobre también lo que me has dado, Señor, que todo es tuyo. Y, Señor, así como tú gobiernas en el cielo, gobierna en el resto de la tierra. Amén. Vamos a dar otro aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Estamos orando, ¿ya vieron? Estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Seguimos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí? Qué palabra tan importante. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Otra vez vuelve a enfatizar el Señor que le pidas por el de hoy, que confíes en Él para el mañana. Pero como estamos llenos de debilidad, presentémonos como somos. Señor, me estás dando de comer hoy y estoy preocupado, no por el de mañana, sino por el de dentro de un mes. Ten misericordia de mí, Señor. Dame de tu fe, para confiar y reposar en ti mi ansiedad. Pero dígame una cosa, hermanos, cuando se refiere en Mateo 6:32, que nos dijo el Señor, todo lo que ocupan los gentiles lo ocupamos nosotros. ¿Cierto o no? Pero la diferencia es que los gentiles, ¿de quién lo reciben? Del mundo. Y nosotros recibimos las cosas de Dios. Pero a ver, dígame, amados hermanos, ¿la ropita que tenemos puesta la ocupan también los gentiles? Claro que sí. ¿Y la medicina? ¿Y el transporte? Y todo lo que ocupamos lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando pedimos por el pan, pedimos por todo lo que ocupamos para subsistir. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí ya viene un mundo de cosas, porque estamos en el mundo y en el mundo tenemos múltiples necesidades, nosotros, nuestros hijos, los que amamos, nuestros hermanos, ¿sí? Nuestros hermanos de la congregación, los que trabajan con nosotros, ¿sí? Y en ese momento, ¿sí? Nos damos cuenta que ya ahí viene un tema amplísimo. ¿Cómo pedirle todo lo que ocupamos? ¿Ya vieron que ya pasamos una parte extensa? O sea, lo otro está sencillo, pero el pedir todo lo demás no lo es tan fácil. Sí, ya sabemos bien que que ocupamos lo mismo que los gentiles. Y cuando pedimos por el pan, pedimos por nuestra necesidad. Vamos a 1 de Timoteo 2:1-2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Cuando nos dice rogativas, estamos hablando de ruegos, de pedir. Al Padre se le ruega, porque es Él, Señor Altísimo. Sí, así, con la cabeza agachada y las manos levantadas, para exaltar y para recibir. Oraciones y peticiones y acciones de gracia, como la que vimos que desató Moisés al Señor cuando sacó a su pueblo de Egipto. Agradeció por sus obras y lo enalteció por ellas. Por todos los hombres, vamos a leerlo en conjunto otra vez. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente toda piedad y honestidad. ¿Quiénes eran los reyes? Los que gobernaban. En diversa carta Pablo nos dice, orar por vuestras autoridades. Yo les soy honesto, yo soy un hombre bastante rebelde. Y digo, es muy difícil que a alguien le caiga bien sus gobernantes, ¿eh? Es difícil. Sí, porque pues tenemos razones. Pero cuando tú oras por tu gobierno, no estás orando para premiarlos, ¿eh? Estás orando para que el Señor gobierne en la tierra. Y en ese momento el Señor desata su poder
y empieza a meter orden en donde debe de haberlo, porque el Señor es toda autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Y nos manda a orar por todos los hombres. Y el Señor nos dio 2 mandamientos: amar al Señor con toda nuestra alma, mente y corazón, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando alguien tiene, tu hermano, una necesidad o simplemente sabes que existe, ¿qué es lo mejor que puedes hacer por él? Claro, lo puedes bendecir si el Señor te lo pone en tu corazón, pero ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Interceder por él con oración. Yo en las mañanas, miren, esta iglesia es poquita, bueno, somos un número, si a lo mejor no es muy grande, pero es suficiente como para entretenerse pensando qué vamos a pedir. Cuando oro en las noches con mi esposa, oro primero porque el Señor establezca su autoridad, oro porque tenga misericordia de mis hijos y los guarde, oro por mis hermanos, oro por la gente que trabaja por nosotros y los que nos dan trabajo, y oramos por cada uno de los de la iglesia. Es difícil saber particularidades, porque ¿quién las sabe más que Dios? Pero dentro de esa oración, en la plena fe y sapiencia de que el Señor lo sabe todo, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en Sabdiel, sí, que se traslada a la escuela y ya no va a la escuela local. Y decimos, ora a los hijos guarda, Señor, a los hijos de mi hermano Israel. Y cuando toca el momento de orar por la güera, le digo al Señor, Señor, guarda a sus hijos. Líbralos de todo mal y de todo peligro. Que ningún hombre en desobediencia pugne contra su vida, ni ninguna obra de tinieblas prospere contra ellos. Guárdalos, Señor. No pongo a pedir que los cuide, no sé, del que maneja mal, del que le aviente el coche. No, guárdalos, Señor, porque el Señor lo sabe todo. ¿Estamos de acuerdo? Y yo creo que es lo mejor que puedo hacer por cada uno. De hecho, oramos por todos así. Al rato mejor oramos si nos da tiempo, ¿no? Y si no al rato, y si no el viernes. Y tenemos todos los días, tenemos la vida entera para orar. Vamos a Mateo 22, 37, 39. Vamos a leer desde el 36. Nada más es un refrescamiento de lo que acabamos de pronunciar. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, están hablando de uno que le preguntó al Señor, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Cuando cada uno de nosotros oramos por nuestro prójimo, cumplimos la voluntad de Dios ordenada en sus mandamientos. Ese es el refuerzo. Vamos a Ezequiel no, ¿para qué nos distraemos más? Vamos a Santiago 5:16. Aquí vienen 2 elementos.
Uno lo voy a mencionar para reservarlo porque está en los versículos siguientes de estudio. Pero vamos a leerlo. Vamos a leerlo desde... Vamos a leer desde el 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Sabemos bien que Santiago es una carta que escribe Pablo a Santiago. Y esta enseñanza es de la nueva época del pacto del Señor. Y aquí esta nos está diciendo que lo unjamos. Esto nomás lo estoy señalando como parte de, para que no sea omiso, que sigue siendo válido ungir a la gente. ¿Ya se dieron cuenta? Sí. Y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Cuando unjan a alguien, úngelo en el nombre del Señor. Sí. Y la oración de fe salva al enfermo, y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán ¿qué? Perdonados. Ya nos está diciendo que la oración de fe salva al enfermo. Y que el que esté enfermo vaya a los ancianos de la iglesia. Aquí nada más hay una anciana, que es nuestra hermana Blanquita. No por edad, si sabemos bien que es un nombramiento. ¿Ok? Y el pastor que soy yo. No tenemos más cargos en esta iglesia al día de hoy. Sí, pero que alguno esté enfermo, venga con nosotros y vamos a orar y lo vamos a ungir. Porque ya nos dijo el Señor que la oración de ¿qué? De fe sana al enfermo. Y también ¿qué? Le trae perdón de los pecados. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir hablando de cómo pedir. Vamos a Juan 14:13. Y todo lo que pidieres, desde el 13, y todo, lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que Él sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Cómo vamos a pedir al Padre? En el nombre del Hijo. ¿Y quién lo va a hacer? El Hijo. ¿Y quién lo va a ministrar? El Espíritu Santo. Ya vemos cómo el Señor gobierna en una Trinidad. Se pide al Padre, lo hace el Hijo y lo ministra ¿quién? El Espíritu de Dios. Ya vimos que, ahorita lo vamos a leer, sí que ¿quién toma lo del Padre y lo del Hijo para dárnoslo? El Espíritu Santo. Vamos a orar. Vamos a pedirle por algo en común. Déme una sugerencia. A ver. Es muy grande esa sugerencia, güera. Dime algo particular. México tiene muchos elementos para pedir. ¿Por la iglesia? Por la iglesia. Vamos a pedir por la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia sea sanada. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a decirle, Señor Dios Todopoderoso, en este momento, Señor, en el ejercicio de la fe que nos has traído, te pedimos por la iglesia en general, Señor. Y en lo particular te pedimos por esta congregación para que sea sanada. Señor Dios Todopoderoso, es tu voluntad, Señor. Y que tu voluntad te pedimos que sea, Señor, que se vea reflejado, Señor, la sanidad que has traído sobre la iglesia, sobre cada uno de los congregantes, de los que hoy estamos aquí reunidos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo. ¿Sí? A ti, precioso Hijo de Dios, haz lo que le hemos pedido al Padre. Y precioso Espíritu, Santo Espíritu de Dios, ministranos lo que nos va a dar el Hijo de Dios. Amén. Amén. Así, simple. ¿Ya vieron? Qué hermoso, ¿no? Un aplauso al Señor.
Gloria a Dios por todo. Vamos a seguir. Vamos a Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están congregados dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. ¿Se dan cuenta? Estamos haciendo un poco de oración que unánime, aunque eso lo tenemos reservado. ¿Sí? Vamos a orar. Ahora vamos a extender esta oración de la iglesia y le vamos a pedir al Señor ¿qué queremos de esta congregación? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es todas las congregaciones juntas sobre la faz de la tierra. Esta es una congregación de la iglesia del Señor. ¿Qué queremos del Señor? ¿Queremos que vengan más hermanos de nosotros? ¿Queremos ser testimonio para ellos? ¿Queremos ser llenos del Espíritu? ¿Queremos que haya milagros del Señor en esta congregación que den testimonio al Señor de que Él vive, Él sana, Él restaura y Él transforma? Pues vamos a hacerlo. Póngase de pie porque esto es fuerte. Padre que estás en el cielo, Señor, Señor de autoridad, tú que gobiernas en esta congregación, Señor, precioso Hijo de Dios, cabeza de la iglesia, tú que tienes toda autoridad, te pedimos, Señor, que sea tu voluntad y te rogamos porque sea tu voluntad, Señor, que esta congregación crezca, Señor, que crezca, Señor, para que te glorifiques en ella, Señor Dios Todopoderoso. Que se glorifique tu Santo Hijo, que se glorifique tu Santo Espíritu. Bendito sea tu nombre, Señor. Queremos ser testimonios cada uno de la redención. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Como está escrito en tu palabra, Padre bueno, si te pedimos el Espíritu de Dios, tú nos lo has de dar. Danos el Santo Espíritu para ser testimonio frente a todos de que somos restaurados y transformados porque somos de ti y para ti, Señor Dios Todopoderoso. Señor, te pedimos que esta iglesia sea llena, Señor, de nuestros hermanos los que has de traer. Que vayas agregando cada uno y más, Señor, a esta congregación. Que sea sanada, Señor, y queremos compartir, Señor, y ser ejemplo de la redención. Señor, queremos ver obras de las que tú anunciaste. Y en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor, te pedimos que traigas sanidad, Señor. Tú lo sabes todo y sabes quién de cada aquí, de los reunidos entre nosotros, tiene enfermedad. Es más, Señor, es tan simple como que el que no está enfermo, no sabe que está enfermo, tú sí lo sabes, Señor. Pero del que está enfermo, ten misericordia, Señor. Trae sanidad y en este momento decretamos que el Señor sana a todos los que están enfermos. Precioso Espíritu Santo, tú que administras las cosas del Padre y nos das las cosas del Padre y del Hijo. Abre las puertas del cielo y derrama sanidad sobre cada uno de los que están enfermos. Derrama sanidad y declaramos en el nombre precioso del Hijo de Dios que cada uno de los que aquí tengan alguna dolencia o padecimiento son sanos y libres en el nombre poderoso del Hijo de Dios. Para testimonio y gloria de nuestro Padre, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Hágase tu voluntad, Señor. Amén. Vamos a hacer un aplauso al que vive y reina. Siéntense, hermanos míos. ¿No sienten la victoria y la paz de Dios dentro de ustedes? Hola, querida. Sí.
Seguimos, hermanos míos. Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Acabamos de orar, ¿verdad? Miren, hermanos, yo le decía a mi prima, la güera, le digo, güera, no nos podemos ir de este mundo sin que veamos los milagros de Dios. Yo tenía un líquen en la boca con amenaza que fuera cáncer, y cuando empecé a orar al Señor, primero le confesé, Señor, digo, es un ejemplo chiquito, pero significativo porque pudo haber sido otra cosa, ¿verdad? Señor, sí, de decirles una cosa, ya tenía más de un año esta cosa conmigo, yo pensé que era una postemilla. De hecho, a mi hermano Israel le dije, ¿verdad? Mira lo que tengo ahí, se me hace que es una postemilla, algo así, y me echaba yo ahí los remedios que venden y eso, y no era eso, era otra cosa. Y hay una cosa, hermanos, puede ser un paréntesis, algo con la experiencia que he visto y que he tenido en mi persona y en más cosas que he visto. Creo que todo lo que nos pasa es un recordatorio de lo que hemos hecho, de verdad. Señor, ¿por qué tengo esto? Preguntarnos qué hicimos. Cuando vimos en nuestra prédica libertad de maldiciones, sabemos bien que la primicia de ser libre de maldiciones es, sí, el pedir perdón. Pero para pedir perdón necesitamos reconocer que hemos hecho que ha ofendido a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es parte de la libertad. Si queremos proclamar sanidad, hay que pedir perdón. Perdón al que se le pide perdón. Y no necesitamos, ya saben, que de venir a manifestarlo aquí en la iglesia. Hay gente que no conoce de Dios y predica y habla cosas que no debe. Y se pídale perdón a la iglesia por el pecado, eso es una herejía. Perdón por el pecado a Dios únicamente en lo secreto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y le dije, Señor, yo tengo la culpa por fumador. Pues no debemos de fumar. ¿Por qué? Porque es una forma de irte haciendo daño. Fumar es como hacerte así, miren. ¿Qué pasa después de unos 2 días haciéndole así? Un hoyo, ¿verdad? Y yo creo que si le seguimos más llega al hueso, ¿no? Fumar es meterte una porquería en tu cuerpo. Lo hemos hecho, está mal. Ahí está mi recompensa, ¿verdad? Del mundo, de hacer las cosas que no debo, y está la enfermedad. Yo tengo una culpa, Señor, perdóname. Si tú me das una oportunidad, Señor, pues te lo voy a agradecer mucho, Padre. No le dije palabras infladas, no le dije, te lo voy a agradecer mucho. Cuando fui a la biopsia ya tenía yo la mitad desaparecida. Me dije, bueno, pero es un líquen. Y cuando sale la biopsia dice, no tienes ni líquen ni tienes nada. Y ya no, ni siquiera me eché tratamiento. Empecé con el tratamiento, me dijeron es a 3 meses, a ver cómo responde. Al día 5 de que puse el tratamiento ya ni tenía nada. Yo tengo las fotos. Si alguien las quiere ver, con mucho gusto se las comparto. Sí, de verdad, porque es verdadero. Bueno, vamos a Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando estamos orando, es un recurso pedirle al Hijo de Dios, intercede por nosotros. Precioso Hijo de Dios, intercede por mí delante del Padre. Recordemos que nada es si no es por la voluntad del Padre. Cuando pedimos al Padre en el nombre del Hijo, el Padre nos concede. Pero hay una cosa importante que también tenemos que entender. Una cosa es que pidamos y otra cosa es que sea la voluntad del Padre. Por eso es que no todo lo que pedimos va a ser, sino va a ser lo que el Padre quiera, porque por eso es el Padre. ¿Sí? Y el que lo ame y el que lo respete va a aceptar que la voluntad del Padre es la que ha de ser. Pero aquí nos muestra el Señor que el Señor intercede por nosotros. Precioso Hijo de Dios, intercede por mí delante del Padre. Tú que estás sentado a su diestra, tú que eres el Hijo obediente, Señor, intercede por mi necesidad. Mira, Señor Dios Todopoderoso, que ocupo de esto, Señor. Y nada más lo puedo recibir de ti.
ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi hermano que tiene tal padecimiento, tal dolencia, tal problema, tal necesidad. Precioso Hijo de Dios, intercede delante del Padre. Intercede. Miren, hermanos, cuando fue en el mes de la primera semana de septiembre, cuando, pues llegamos a esta congregación ya como pastores, y fue algo fuertísimo. Es lo más fuerte, y diría la novatada, porque cuando hablé con mi autoridad me dicen es que así es, y así son las cosas, así pasa, ¿no? Pero estábamos aquí limpiando, aquí pasaban cosas que no debían de pasar, que no conviene detallar. Pero si de repente estaba yo aquí sentado con mi prima la güera, que fue con las primeras semanas, y le decía, güerita linda, me voy a desmayar. Me voy a desmayar. Y no tenía nada. Me decía, mira, nada más que me siento mal. También vino mi primo José Luis, diciendo, me siento mal. Y llegaban los muchachos y salían como si les hubieran dado una golpiza, mal cayéndose de cansancio. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Le dije, levántate, poderoso Hijo de Dios, contra tus enemigos. Intercede por nosotros delante del Padre. Mira, Señor, que lo que está pasando no lo conozco, Señor, pero tú sí. Defiéndeme, Hijo de Dios. Ten misericordia de mí. Sálvame de este mal que me está atacando. Ayúdame, Señor. Y el Señor obraba hasta que esto se acabó. El Señor es hermoso, es bello, es el Padre generoso, el Padre bueno. Hace muchos años, hace unos, 7 años, 6 años, no recuerdo ya con exactitud, estábamos en la playa de Hornos, en Acapulco. Estábamos ahí mi hija, sí, estaba mi esposa y estaba yo, y de repente llegó esa agua de resaca, y de esas veces que no te da tiempo ni de darte cuenta que está subiendo el agua. Cuando vi eso, vi que mi hija Camila, pues ella es una niña que no sabe nadar, y pues le falta, está muy mimada. Hay gente que es muy abusada y sale a flote, ¿no? Pero ya cuando la vi tenía los cabellos así, ya le había tapado el agua, pero la estaba jalando. Y a mí también, y a mi esposa también. Estando a unos pocos metros de la orilla, de la playa, pero por completo. O sea, de llegarnos aquí el agua, estábamos cubiertos, pero jalados. Mi esposa nada bien, y de repente se me estaba subiendo por sobrevivir. Y yo me meto abajo del agua y saco a mi hija, ¿no? Con tragos y todo, te entra el poder de supervivencia, esa fuerza, ¿no? Por salvar lo que más amas, que son tus hijos. Todos los que somos papás sabemos bien que amamos más a nuestros hijos que a nosotros. No hay un amor más grande que el que tienes por tus hijos, sí, humanamente hablando. Está el amor a Dios, que es un amor distinto. Si cuando pasa eso, yo vi que ya estábamos ahogándonos. Y vi en mi visión que algo iba a pasar. Y le grité al Padre, le dije, Padre, no permitas que esto pase. Así le grité al Señor. Que clamé al Señor. No me puse a decirle, Señor, mira, esto se llama agua de resaca. Si nos está jalando un remolinito, que mira que se puede ahogar Camila, y yo sin Camila voy a estar muy triste. No podría vivir sin mi hija. Y si mi hija también, mi esposa también se ahoga, sería peor. Y también yo puedo perder la vida, Señor. No. Nada más le dije, Padre, no permitas que esto pase. Y el Señor, que todo lo sabe, acudió a nuestro rescate. Llegaron unos niños, hermanos, chiquititos, parecían de 6 años, chiquititos, y nos sacaron. Sacaron a Diana, a mi hija. Yo no podía ya ni caminar. Y la verdad dije, les voy a dar un dinerito de recompensa a estos niños acapulqueños, ¿no? Le dije a mi esposa, tráeme la cartera. No estaban ya, hermanos. Le dije, Señor, tú obraste. No los volví a ver. Le pregunté a la gente, ¿los vieron? No. Si fueron ángeles, gloria a Dios. Y si fueron niños obedientes de Dios, y si fueron rápido para que no los viera, solamente el Señor sabrá. Pero yo clamé a Dios. Y así es Dios. Sí, cuando tenemos la fe en Dios, Señor, tengo esto pasa, Padre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Vamos a 8:34. Ya sabemos que el que intercede es el Señor. Miren, hermanos, cuando oro yo al Señor, eso yo se los digo de forma particular, se los comparto. Le digo, Señor, sí, levántate, Hijo de Dios, levántate contra tus enemigos, que son los mismos que tengo yo. Porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra el reino de tinieblas. Efesios 6:12, ¿verdad? Levántate, poderoso Hijo de Dios. Seguimos. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Quién está con nosotros? ¿Y dónde mora? Pide el auxilio del Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios, aviva mi alma cuando estamos tristes. No me desampares. Lléname del gozo del Señor. Crece en mí, sobreabunda y ejerce el gobierno del Padre y el Hijo sobre mí. Precioso Espíritu de Dios, ve con mi hijo, ve con mi hija. Guárdalos y protégelos. En nuestros registros de grabaciones no está, pero ya les prediqué acerca de la misericordia. Y la misericordia de Dios en el caso de Sansón, ¿cuándo se viene a agotar? ¿Cuál es la señal de que se agota? Cuando dice, y para ese momento, de todo lo que hace Sansón, se había apartado del Santo Espíritu de Dios. ¿Sí? El Espíritu de Dios mora en nosotros, hay que clamarle. ¿Sí? ¿Qué dice? Cuando viene el león y ataca a Sansón. Dice, ¿y qué? Y le sobrevino una fuerza sobrenatural. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con él. Vamos a pedirle al Santo Espíritu. El Santo Espíritu de Dios tiene voluntad. Sálvame, Santo Espíritu de Dios. Protégeme, Espíritu de Dios. Yo una vez venía en mi moto y vi una curvita así que dije, ayúdame, Espíritu Santo, sé tú en mí. Y sí la hice, la verdad, pero yo ya me veía así con la cara en un árbol o algo así, de verdad les soy honesto. Sí, pero es que el Espíritu de Dios es así. Sin el Espíritu de Dios hay que pedirle al Padre, como decía David, sin tu Santo Espíritu, sin tu presencia no me dejes ir. El Espíritu Santo es el dedo de Dios. Sin tu Santo Espíritu no me dejes ir. Otra forma de orar es bendecir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Cuando yo dejo a uno de mis hijos, cuando me despido, siempre le digo, te bendigo en el nombre poderoso de Dios. Te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Yo sé que no hay nada mejor que yo les pueda dar que esa oración. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a bendecirlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Sí? Ponga la mano sobre su hermano que está a un lado y dígale, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos hablando, hermanos míos, de el pan. Y del pan sale todo esto, ¿verdad? Sale toda nuestra necesidad. Vamos a Gálatas 3. Capítulo 13. Vean que aquí está una de las llaves de bendición. Una potestad que nos es dada a los hijos de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero,
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham cuando sale, cuando lo manda a hacer su voluntad? ¿Qué le dijo? ¿Recuerdan o no? Vamos a Génesis 12. Génesis 12, por favor, Caleb. Pero Jehová había dicho, vamos a decir Yahweh, vamos a decir el Padre. Jehová no es un nombre correcto de la traducción. Pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, no nomás lo mandó a ser bendito, sino que será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué le dijo? Que bendecirá a los que lo bendijeren y también maldecirá a los que lo maldijeren. Y la bendición de Abraham, ¿para quién es? Por el sacrificio del Señor. Para todos los gentiles. Nosotros éramos gentiles y ahora ya no somos gentiles por su sacrificio. Es a nosotros. ¿Ustedes de quién son benditos y a quién bendicen? Hagan un ejercicio mental. Yo soy bendecido ¿por quién? Humanamente hablando, bueno, de todo es de Dios. ¿Por quién? Pues por mi patrón, ¿verdad? ¿A quién trabajo o no? Todos tienen un trabajo, la mayoría de nosotros, ¿o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y luego nosotros también ocupamos gente que trabaja con nosotros. Y esto es un ciclo en donde servimos y nos sirven. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando oramos, también oramos, cuando pedimos por el pan, no nada más por el de nosotros, sino por el de ¿qué? De los que nos bendice. Y de los que bendecimos. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo, Señor Dios Todopoderoso, bendice a el Señor, me omito el nombre, que me da trabajo. Bendícelo, Señor. Y bendice a todos los que trabajan con nosotros. Que ninguno de todos ellos falte el pan nuestro, Señor. Ni tu paz, ni tu gracia, Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya vieron cómo hacer el uso de la bendición de Abraham para bendecir? Y vamos a ver cómo, vamos a el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 6. Desde el 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, en quien ponían cada día de la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. ¿Qué estaba haciendo ese sujeto, ese individuo, esa persona en el templo? Pidiendo. No dijo que fue a adorar a Dios, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo? Pidiendo. Ok. Vamos a ver, vean el poder de esto. Sí. Ok. Versículo 4. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le reafirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ese hombre no estaba en el templo para alabar a Dios, estaba para pedir. Y de la bendición de Abraham le dio Pedro.
y de la bendición y el poder del nombre del Hijo de Dios le dio sanidad. Y ese hombre se levantó y no nada más a gozar de la salud, sino a alabar al Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya vieron qué hermoso? Oren por su prójimo así. ¿Cómo vamos a orar? Como lo hemos venido pronunciando. Señor Dios Todopoderoso, te pido que tengas misericordia y sanes a mi hermano. Sí, y cuando ores por tu hermano, haz el uso de la herramienta del poderoso nombre del Hijo de Dios. Y en el nombre del poderoso Hijo de Dios, de Yahshua HaMashiach, sana y sé libre de toda maldición. Y recibe del sacrificio en la cruz la sanidad que ganó para nosotros. Que a ti, Santo Espíritu de Dios, tú que administras las cosas del Padre y las cosas del Hijo, toma de esa sanidad que el Señor ganó para nosotros y ministrala en mi hermano. Te lo pido en el nombre poderoso del Hijo de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos orando o no estamos orando? Seguimos. Alguna vez, hermanos, hay que diferenciar. Esto lo vamos a tocar en otro tema, pero cuando nosotros nos enfrentamos a una fuerza maligna, el Señor nos dio la potestad de pisarla. Y cuando lo pisamos y la reprendemos, no oramos, sino que decretamos y ordenamos en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre del Hijo de Dios. Y no se debe confundir con oración, porque ahí no nos estamos comunicando con el Padre, sino que estamos, ¿qué? Haciendo uso de la potestad que nos dio el Hijo de Dios. Pero cuando estamos orando y viene una amenaza y pedimos protección al Padre, podemos confrontar al mal con el poderoso Espíritu de Dios. Alguna vez yo orando con mi esposa, cuando estuvimos en aquella ataque espiritual tan fuerte, cuando iniciamos en esta iglesia, algún día llegué y encontré a todos tirados y enfermos, pero tirados en la lona, sin explicación alguna. Y de lo que les vengo diciendo, hermanos, de repente llegó un olor fétido a muerte, pero apestosísimo en la recámara. No les quiero presumir, mi esposa es una mujer limpia, está limpio, los que nos conocen saben que está limpio y no huele feo, pero ese olor iba así. Y pasaba por aquí, pasaba por allá, en una pequeña fragancia de podrido. Entonces yo le dije a mi esposa corriendo, le digo, ¿sabes qué? Se zafó la manguera del gas. ¿A qué huele el gas? A perro muerto, apestoso, a huevo, dice mi sobrino Caleb. Así huele. Fui corriendo y no había nada. Y la cosa esa seguía así vagando. El Señor me ha dado a entender que eso es un espíritu de muerte. Y lo reprendí en el nombre poderoso del Hijo de Dios. No estaba orando. Y esa cosa no se quería ir. Y clamé al Señor. Le dije, Señor, defiéndenos. Poderoso Hijo de Dios, levántate contra tus enemigos. Mira que esto no es normal, Señor. Defiéndenos, Padre. Te confronto, fuerza a las tinieblas, al poderoso Espíritu de Dios. Y eso desapareció, se fue. Y hasta nos empezamos a sentir bien, gracias a Dios. ¿Sí? Es otra forma de cómo pedir a Dios. Vamos a Isaías 59, 19. Yo creo que ya nos vamos a apurar, vamos a tener que parar la predicación.
Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Yahweh levantará bandera contra él. El Espíritu de Dios se enfrenta contra la fuerza inmunda. Hay que clamar al Espíritu de Dios que venga y que nos defienda. Que también guarde, si hay que pedirle al Señor su protección, hay que pedirle por la comida y hay que pedirle por todo lo que tenemos que pedir al Santo Espíritu. Y que no vayamos ninguno sin el Santo Espíritu. Y que el Santo Espíritu guarde a cada uno de nosotros y los que amamos. Y bueno, hermanos, esto está larguísimo. Yo creo que vamos a terminar este mismo tema en la siguiente sesión, porque ya llevamos ¿cuánto tiempo? Una hora y 20. Sí, ya nos excedimos, pero esto es de interés. Yo creo que es la vida de todos. Vamos a repasar nuestra grabación, sacar nuestros apuntes, complementar a la siguiente. Después vamos a buscar cómo orar en unidad. Y en esta iglesia no se va a dejar de orar, en esta congregación, conforme a lo que el Señor nos enseñó. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Todavía no te interrumpas. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle. Queremos que aprender a comunicarnos con nuestro Padre y hacer uso de toda la herencia que el Señor nos ha dado. Y recibir toda bendición, ¿sí?, que nos ha traído el precioso intercambio del Señor. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, te decimos que ocupamos de ti, bendito Padre. Mira, Señor, que fuimos concebidos en pecado. Y somos vulnerables a toda fuerza del mal, Señor, a todo ataque y toda maldición. Pero sabemos bien, Señor, y estamos llenos de fe por el oír tu palabra, que toda maldición es revocada por la sangre preciosa de tu Hijo. Señor, queremos aprender las cosas y el cómo. Queremos aprenderlas de ti, Señor. De ti queremos oír tu santa palabra. Y de ti, precioso Espíritu de Dios, que nos derrames la sabiduría y la inteligencia de las cosas de Dios. Precioso Hijo de Dios, levántate contra tus enemigos. Defiende a cada uno de nosotros y líbranos de todo ataque del inmundo. Líbranos, Señor, de todo hombre que ande en desobediencia. Padre, queremos aprenderte a orar. Queremos comunicarnos contigo. Queremos hacer uso, Señor, de todas las herramientas y recursos que nos has dado. Es complicado, Señor, pero para tu Santo Espíritu no lo es. Enseñoréate y gobierna. Transfórmanos, Señor, y que la espada de la armadura, Señor, con la que nos has revestido, que es tu palabra, Señor, la tengamos, Señor, discernida, Señor, para que no nos falte, Señor, ninguna herramienta ni ningún recurso, Señor, en la libertad gloriosa que tú nos has llamado. Bendito sea tu nombre, Señor.